Hoy con nosotros va a estar el maestro Francisco Cabrera Mata. Es licenciado en Derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra entre 1988 y 1993. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y de los procesos constitucionales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra entre el 2016 y 2018. También tiene un posgrado de la especialidad de Justicia Constitucional y las Garantías Electorales de la Universidad Castilla-La Mancha en España. Tiene una maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, un posgrado en especialización de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la misma universidad. También un posgrado en especialización de Procedimientos Civiles de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posgrado en la especialización de Derecho Societario y Comercial de la misma universidad. O sea que hoy tenemos un banquete, como dirían ustedes los abogados, con este maestro que nos va a hablar sobre la Constitución y los derechos fundamentales. Así que dejamos al maestro Francisco Cabrera Mata para que nos dé esa conferencia. Maestro, la palabra es suya. Pues bien, yo aprovecho para saludar a las autoridades de la universidad y también para dar las buenas noches a los colegas en formación y a los colegas ya formados que nos hacen el favor de la compañía en esta noche. Se ha hablado de nuestra hoja de vida. Ciertamente no nos encanta, pues, cuando uno participa en eventos de esta naturaleza, si uno lo hace bien, la hoja de vida sobraba, y si uno lo hace mal, la hoja de vida de nada ha servido. Yo he sido convocado para conversar con este auditorio sobre Constitución y derechos fundamentales. Es un tema que desde hace décadas y con singular éxito viene ocupando la atención de los estudios del derecho y también viene ocupando la atención del estudio de los derechos. Ciertamente, es apreciable que durante los últimos 40 años, en muchos países de toda Europa continental y sucesivamente en varios países del mundo, se han realizado dos importantes cambios en el dominio jurídico. Un cambio estructural, que es la constitucionalización del derecho, y un cambio doctrinal, que es la afirmación del neoconstitucionalismo. Todo esto se trata de cambios relacionados entre sí, ya que el uno viene a favorecer y sustenta al otro en una especie de proceso de acción y retroacción. Por eso, la doctrina del neoconstitucionalismo, que surge justamente en conexión con el desarrollo del proceso de constitucionalización del derecho como corriente del pensamiento jurídico, pretende superar y en cierto sentido hasta suplantar tanto el positivismo jurídico como el justnaturalismo. Yo recurro a esto como dinámica guía porque busco despertar en el auditorio un sentimiento constitucional en vez de mostrar el papel que recoge a la Constitución, aunque, como ha sucedido en otros eventos de esta naturaleza, me acusen de que comienzo por la rama, obviando el tronco, pero en verdad no se trata de ello. Al final de cuentas, es desde la Constitución donde vamos a encontrar la fuerza que nos permita construir la eficacia de los derechos, que por esta particularidad vienen a marcar notoria distancia con otras prerrogativas jurídicas. Sin embargo, una explicación dirigida a un público integrado mayoritariamente por juristas en formación y que pretenda dejar satisfecha de un solo golpe la idea de constitución y la de derechos fundamentales, no puede prescindir de una referencia obligada a las declaraciones de derechos por ser el constitucionalismo el tránsito de la concreción normativa de estas hacia su realización. Se impone entonces hacer un poco de historia sobre las declaraciones de los derechos. Es que
la historia de las declaraciones de derechos está íntimamente ligada a la historia del constitucionalismo, es decir, a aquella corriente del pensamiento que propugna la limitación y el control del poder político a través del derecho. Ello es claro ya en las primeras declaraciones, el Bill of Rights de 1689 en Inglaterra, las declaraciones de las ex colonias norteamericanas, sobre todo la de Virginia de 1776, y también las primeras 10 enmiendas a la Constitución Federal en los Estados Unidos. Es el mismo detalle que podemos deducir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Todas esas declaraciones tienen en común haber sido producto de las grandes revoluciones liberales que frente al absolutismo dieron vida al constitucionalismo. Eso parece sencillo. Desde sus orígenes, las declaraciones de derechos han tenido como finalidad primaria proteger a los particulares frente al Estado, de suerte que la acción de todos los poderes públicos debe hallar un tope jurídicamente infranqueable en esos derechos solemnemente declarados. Puede decirse entonces que las declaraciones de derechos constituyen el estatuto jurídico político básico de los ciudadanos y más en general de todas las personas. Visto de este modo, las declaraciones de derechos son, junto a la búsqueda de una regulación equilibrada de los poderes públicos, uno de los dos grandes temas de todo el constitucionalismo. En juristas de notoria relevancia en la materia, como Díez Picasso, quien fuera en vida profesor universitario y escritor de obras jurídicas, también magistrado del Tribunal Constitucional Español entre 1980 y 1989, para abordar el tema, se suele acudir a la pregunta de por qué el constitucionalismo moderno ha formulado los límites jurídicos al poder político como derechos subjetivos, en cuya respuesta procuran encontrar una explicación que estiman de suma importancia sobre la materia objeto de comentario y que en esta noche nos convoca con tanto entusiasmo como para saber que ya somos más de 300 personas en este salón virtual, o aproximadamente 300. No obstante, frente a la referida pregunta, hay que tener en cuenta que esa posibilidad de colocar límites jurídicos al poder político bajo la formulación de derechos subjetivos no era la única, tal como enseña toda la experiencia del llamado constitucionalismo antiguo. Entiéndase ese constitucionalismo que se vivió tanto en Grecia como en Roma y en todo el medioevo, donde la limitación jurídica del poder político, más que en facultades reconocidas a los ciudadanos, se articulaba en simples normas de derecho objetivo. ¿Por qué entonces derechos en vez de normas? Bueno, la respuesta tiene mucho que ver con el sustrato filosófico de las declaraciones de derechos a las que hemos venido haciendo referencia. El justnaturalismo racionalista que surge a raíz de la Reforma supone que el derecho natural ya no puede concebirse como una emanación de la verdad revelada, sino que ha de fundarse sobre lo único que todos los hombres tienen en común. Hablamos de la razón. La conciencia individual pasa a ser el árbitro último en los asuntos morales y políticos, afirmándose la prioridad del individuo sobre cualesquiera entidades colectivas, llámese familia, confesión religiosa, corporación profesional e incluso la misma nación. Ello significa que la idea de derecho subjetivo, esto es un interés jurídicamente protegido, cuya satisfacción queda encomendada a la voluntad de su titular, y que no nació como instrumento conceptual para la interpretación del derecho positivo, sino como soporte técnico de los derechos naturales. O sea, en su origen, la idea del derecho subjetivo sirvió solo para designar libertades de naturaleza supralegal, o si se prefiere, suprapositiva. Dicho en términos más actuales y como si se tratara de parafrasear a los profesores Cruzet Almanzar y Eduardo Jorge Prats,
La función originaria de la noción de derecho subjetivo era configurar genuinos derechos fundamentales, ámbitos de libertad sustraídos a la capacidad de la regulación del Estado, y solo en un momento posterior comenzó a utilizarse para designar las facultades que fueron otorgadas a los individuos por toda la legalidad ordinaria. Evidentemente que las declaraciones de derechos tienen también que ver con una visión ascendente del poder político. En esta perspectiva, este legítimo y será legítimo solo en la medida en que es consentido por los particulares, es decir, también están relacionadas con la idea de contrato social como fundamento de la organización política de un Estado o de un grupo organizado. Vistas en esta perspectiva, las declaraciones de derechos son una condición sine qua non para la celebración misma del contrato social. Esto es, los seres humanos crean la organización política y aceptan someterse a ella porque previamente se han reconocido como titulares de ciertos derechos que a su vez son inviolables. Es más, resulta significativo que incluso hoy en día, en que las versiones rígidas del justnaturalismo están intelectualmente bombardeadas, por no decir desacreditadas, siga hablándose de declaraciones de derechos, lo que evidentemente denota que no tienen una eficacia constitutiva, sino meramente declarativa, o si se prefiere, que no recogen derechos graciosamente otorgados por el Estado. No es casual, entonces, que en los albores del constitucionalismo moderno, este postulado de la prioridad de la Declaración de Derechos respecto del establecimiento mismo de la organización política se sostenía con absoluta coherencia hasta tal punto que no se predicaba solo en el plano lógico, sino también en el plano temporal. Vale resaltar que las primeras declaraciones de derechos fueron aprobadas antes de empezar a elaborar la correspondiente Constitución, y ello así porque para el constitucionalismo la única finalidad del Estado es proteger los derechos de que hablan las declaraciones. En ese sentido, el caso de la Francia revolucionaria con la Declaración de 1789 y la Constitución de 1791 es completamente paradigmático. Y de alguna manera lo sigue siendo, ya que la Constitución de 1958 de Francia, en vez de recoger su propia Declaración de Derechos, sigue remitiéndose a la de 1789. Sin embargo, en la mayor parte de los países, la diferenciación temporal se ha perdido y las declaraciones de derechos suelen estar incorporadas a los textos constitucionales. Ello da lugar a lo que se llama parte dogmática contrapuesta a la parte orgánica, relativa a la organización política como elementos de una constitución. Es que las declaraciones de derechos normalmente siguen estando al inicio del texto constitucional, lo que tiene sin duda un alto valor simbólico al recordar que una constitución no es solo forma de gobierno o regulación equilibrada de los poderes públicos, sino también e incluso antes también es una declaración de derechos. Todo esto, estimados amigos, no es solo historiografía constitucional. El paso del tiempo no le ha restado esa esencia de hilo conductor al tema de la Constitución y los derechos fundamentales. Claro que en su origen, las declaraciones de derechos, fieles a su raigambre liberal, contenían solamente derechos civiles y políticos, es decir, aquellos derechos tendentes a garantizar ciertos ámbitos de autonomía individual frente al Estado y ciertas facultades de participación en los asuntos políticos, como el derecho, por ejemplo, al sufragio. No obstante, la progresiva democratización del Estado liberal y la aparición de la moderna democracia de masas condujeron a que en las declaraciones se proclamasen también derechos sociales, sindicación y huelga, educación, sanidad y otros de igual naturaleza. La Constitución mexicana de 1917 y la Constitución alemana de la República de Weimar de 1920 inauguraron esta nueva línea que luego ha sido seguida por muchos otros textos constitucionales.
Ya en los últimos decenios ha aparecido además una nueva categoría, patrimonio cultural y otros de similar naturaleza. Con esta ampliación del contenido de los derechos, sin duda se pone de manifiesto el prestigio tanto terminológico como conceptual de los derechos. En el plano terminológico, en lo que uno de los juristas españoles más notables de todo el siglo XX, don Eduardo García de Enterría, ha llamado la lengua de los derechos, permea todo el discurso jurídico político hasta el punto de que hoy es prácticamente inconcebible una reclamación política que no se presente en términos de derechos y más aún del derecho del máximo nivel. En el plano conceptual, como también afirma el italiano Norberto Bobbio, profesor y teórico del pensamiento político y uno de los grandes teóricos del derecho del siglo XX, ha podido caracterizar el tiempo presente como una edad de los derechos, marcada por una creciente conciencia de que el Estado es deudor hacia los ciudadanos de algo más que concepciones graciales. No sobra decir, como ventaja de la globalización jurídica que encierran las declaraciones, que la internacionalización de las declaraciones de derechos ha traído consigo un innegable efecto benéfico. Es lo que sucede con la introducción de estándares mínimos por debajo de los cuales la comunidad internacional estima que no se respetan los derechos humanos, algo así como una especie de derecho común de los derechos humanos, que permite dar respuestas mínimamente uniformes a muchos de los problemas jurídicos que surgen en la práctica. Como se puede apreciar, en el derecho internacional de los derechos humanos, rama del derecho internacional público que lleva el mérito de haber incorporado a las personas como sujetos de derecho internacional, la protección de estos derechos aparece articulada en torno a una serie de trabajos que, bajo la forma de declaraciones, tratados, convenios, protocolos y otras formas de expresión, integran un sistema de dimensión geográfica general y otra regional, aunque complementarios, que está diseñado para preservar en el ser humano la necesidad y garantía de ser tratado en función al innegociable respeto que demanda la dignidad humana. Tal internacionalización se trata de un fenómeno que surge tras la Segunda Guerra Mundial y en gran medida debido a las atrocidades de ese evento catastrófico. Algunos textos capitales proceden de la iniciativa de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966, pero también es muy importante la experiencia regional en la que destaca como modelo de eficacia práctica la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Antiguo Mundo el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto conduce indefectiblemente hacia la formulación de un instituto que protege el conjunto de derechos de la persona asegurados por fuente constitucional o por fuente del derecho internacional de los derechos humanos, tanto el derecho convencional como el derecho consuetudinario y los principios del jus cogens, sin perjuicio de que los derechos implícitos expresamente incorporados, ya sea por el propio texto constitucional o por la Convención Americana de Derechos Humanos, forman parte de lo que autores como Humberto Nogueira Alcalá, quien es un prestigioso jurista chileno, circunscriben al denominado bloque constitucional de derechos fundamentales. Entre nosotros, como yo espero tener la oportunidad de repetir y ampliar más adelante, los artículos 74.3 constitucional y los artículos 2 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales constituyen expresiones normativas que revelan la vigencia de este denominado bloque o la Constitución extendida, como suelen llamar algunos autores mexicanos, dentro de nuestro ordenamiento. Es que la Constitución opera como un puente entre la diversidad en la producción normativa y la identificación, la unidad y la permanencia del orden jurídico.
Desde este ángulo, entonces, la teoría de la Constitución se convierte en un fragmento esencial de la teoría del derecho y sobre ella se proyectan directamente muchas de las controversias sobre la naturaleza del derecho. Bueno, haber acuñado el vocablo Constitución con esa acentuación me obliga a detenerme en el término, cuyo catálogo de conceptos y concepciones es tan amplio que tratar de hacer un esbozo del mismo nos consumiría todo el tiempo. Por eso me limitaré a introducir algunos conceptos que me permitan realizar ciertas estipulaciones para poder dar cuenta de los llamados estados constitucionales. El vocablo Constitución hace referencia a una expresión usada en el lenguaje jurídico y político con una multiplicidad de significados. Entre estos significados se destacan, por un lado, podríamos decir primero, la que ve en la Constitución una primera acepción que denota todo ordenamiento político de tipo liberal. Segundo, aquella que en una segunda acepción denota un conjunto de normas jurídicas en algún sentido fundamentales que caracterizan o identifican todo el ordenamiento. Una tercera acepción que denota simplemente un documento normativo que tiene ese nombre. Y una cuarta acepción que apunta hacia un particular texto normativo dotado de ciertas características formales, esto es, que viene dotado de un peculiar régimen jurídico. En todo esto no ha faltado quienes distinguen entre constitución necesaria y constitución contingente, separando para la primera al conjunto de normas fundamentales de un sistema jurídico político, cuya fundamentabilidad proviene de que se trata de normas que no permiten recursivamente a otras normas, o más bien conjugan en ellas la identificación, la unidad y la continuidad del derecho. De constitución contingente referiría a una noción que parte de la base de que no todo sistema jurídico político cuenta con una constitución, pues se hace necesario contar con el constitucionalismo como ideología a fin de satisfacer las exigencias normativas y también exigencias valorativas. En consecuencia, el Estado de Derecho, el Estado social y el Estado democrático se consideran componentes agregados del constitucionalismo. En fin, no es lo mismo tener una constitución que vivir en constitución. Un sistema jurídico político tiene una constitución cuando cuenta con la forma constitucional como garantía de dichos ideales y vive en constitución cuando esos ideales son practicados. La constitución formal del constitucionalismo no solo crea cosas, sino que reconoce cosas, de suerte que, además de una dimensión constitutiva, tiene una dimensión valorativa. Reconocen valores y fines que vienen a dotar de sentido a las instituciones creadas por la propia Constitución. En definitiva, el sentido de darse una constitución es el de fundar o refundar una comunidad política para asegurar frente a la política ordinaria ciertas formas de acción política y ciertos criterios de legitimidad de las mismas, esto es, de ciertos valores que la acción política y jurídica tiene innegociablemente que respetar y ciertos valores que la acción política y jurídica tiene inexcusablemente que perseguir. Y en esto quiero que guarden atención a esa palabra, inexcusablemente que perseguir. Por eso, cuando se trata de definir la Constitución, se habla por igual de tipología y se hace referencia a las denominadas constituciones rígidas por oposición a las constituciones flexibles, materiales, formales, en todo lo cual me atrae la distinción que acuña el extinto maestro Manuel García Pelayo, quien fuera primer presidente del Tribunal Constitucional Español, para quien la Constitución puede ser sociológica, histórica y racional normativa. La simpatía que muestro por el esfuerzo del profesor Pelayo no es casuística. Responde a que ciertamente vemos la Carta Fundacional como un instrumento racional normativo.
pues es la pretensión de que allí vive la vida, la igualdad, la libertad y el bienestar de todas las personas concebido en un plano de racionalidad, cuya principal y más relevante nota aparece en la supremacía que tiene sobre el resto del ordenamiento. En función a todo esto, ha de ser organizado el Estado y con este el poder y toda posición de dominio, no solo el poder público, toda posición de dominio. Ello da paso a una fórmula de Estado que corona la Constitución como norma suprema, en ausencia de lo cual el texto constitucional no tendría sentido lógico. Dicho todo esto, y con el marcado propósito de apuntalar hacia la puesta en escena de la Constitución como norma suprema del ordenamiento, antes de adentrarnos a su razón de ser, que son los derechos fundamentales, consideramos abordar el asunto en función a la fórmula Estado de Derecho que bien nos permita transitar con cierta comodidad el camino que lleva a la versión de Estado constitucional de derecho. Esto así debido a que desde dicho ángulo será mucho más fácil entender la dinámica Constitución y derechos fundamentales, Constitución. Hablar de Estado constitucional no se reduce a decir que ello equivale a un Estado que tiene una Constitución, sino a sistemas jurídicos en los que la Carta Fundamental llena los siguientes requisitos: una Constitución rígida o formal en su creación y revisión, diferenciada del resto del sistema de reglas, lo que supone una diferencia de grado que nos lleva a la llamada supremacía constitucional. Responde a las pretensiones normativas del constitucionalismo político, que es la limitación del poder y la garantía de los derechos, pues asume los valores y fines del constitucionalismo como ideología. Esto así porque incorpora los principios y derechos liberales y de esta forma estos estados quedan comprometidos con la erradicación de la arbitrariedad y al sumar los principios y derechos del Estado social, su misión se encamina hacia la erradicación de la exclusión social. Además, es una constitución que tiene que ser practicada, esto es, consolidar una política práctica y jurídica que permita afirmar de hecho que en torno a la Constitución se ha establecido la estabilización de las conductas jurídicas y de las conductas políticas de toda la comunidad. De suerte que al ser considerada norma fundamental, juegue un papel de una relevancia tal en relación a la identificación, la unidad y la permanencia de todo el sistema jurídico y de todo el sistema político. Por tanto, tiene que ser usada desde los parámetros del constitucionalismo. Con todo, lo cierto es que entre constitucionalismo y los estados constitucionales se ha producido una cierta evolución que ha consistido en pasar de interpretar los derechos y los principios constitucionales como exigencias que centralmente imponen límites negativos a la acción política y jurídica, a verlos como contenido propio de la acción política y la acción jurídica, lo que viene a legitimar esta conducta. Es así que pasamos a ver todo el ordenamiento jurídico como desarrollo de las exigencias constitucionales, de forma que el orden jurídico legítimo no será solo aquel que respeta los derechos, sino el que desarrolla en positivo todas las exigencias normativas de los derechos. En consecuencia, la exigencia de coherencia valorativa se suma a los principios de supremacía y consistencia que debe tener la norma, haciendo de la Constitución el centro del ordenamiento. Esto es lo que viene a desencadenar lo que se conoce como constitucionalización del orden jurídico y con ello el paso de la teoría de la autoridad a la teoría de la justicia. Se abre paso la doctrina del constitucionalismo, que a su vez da paso a la doctrina del neoconstitucionalismo, que se trata de un proceso al término del cual el derecho es saturado por la Constitución, dejando a su paso un derecho constitucionalizado que se caracteriza por una constitución invasiva que condiciona la legislación,
condiciona la jurisprudencia, condiciona la doctrina y también los comportamientos de los actores políticos. El neoconstitucionalismo entonces alude a una nueva visión del Estado de Derecho que parte del constitucionalismo, cuya característica primordial es la primacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas y que se vienen a hacer y vienen además a hacer la distinción entre reglas como normas legalistas y principios como normas constitucionales. Esta visión, la que resulta del neoconstitucionalismo, apunta hacia una opción diferente para el Estado de Derecho, donde impera un concepto distinto acerca del derecho, lo cual implica una novedosa y distinta teoría del derecho, bajo cuya concepción la norma suprema es fuente de toda la producción jurídica, la cual está compuesta de principios distintos a las reglas o preceptos de derechos determinados, y su forma de interpretación y la aplicación también es distinta. Hablamos de una teoría bajo la cual existían únicamente reglas de derecho expedidas por el Poder Legislativo de aplicación estricta bajo el método de subsunción, muy distinto al método de la ponderación, que es el que predomina en el neoconstitucionalismo. Se puede entonces distinguir históricamente el nuevo constitucionalismo como uno de los dos modelos del Estado de Derecho. Pues el primero y más antiguo se refiere al Estado legal de derecho, donde el principio de legalidad prima sobre el principio de constitucionalidad. Esto es, que en el primero la ley impera y en el segundo la Constitución y sus principios son los que reinan. Como en otra parte de lo que vengo conversado, esto no brilla por su ausencia en las concepciones que se han construido alrededor de los derechos fundamentales. El jurista italiano Luigi Ferrajoli, uno de los principales teóricos del garantismo jurídico y muy citado entre nosotros, menciona la existencia de dos modelos de Estado de Derecho. El primero, denominado Estado legislativo de derecho, con la afirmación del principio de legalidad como criterio exclusivo de identificación del derecho válido, donde una norma jurídica es válida no por ser justa, sino exclusivamente por haber sido puesta por una autoridad dotada de competencia normativa, mientras que el segundo, el Estado constitucional de derecho, sería el nuevo modelo en formación y práctica a partir de la Segunda Guerra Mundial, con ejemplos paradigmáticos en las constituciones de Italia de 1947, Alemania de 1949, Portugal de 1976 y España de 1978, en donde surgen las constituciones rígidas y el control de constitucionalidad de las leyes ordinarias con un triple cambio de paradigma. Paolo Comanducci, otro jurista muy citado por nuestros constitucionalistas y quien goza de indiscutible prestigio como autor y profesor de la Universidad de Génova, concibe el neoconstitucionalismo siguiendo la clasificación del también italiano y profesor del pensamiento político Norberto Bobbio. Tanto una ideología, una metodología y una teoría. La primera, que alude al ámbito ideológico, pone en segundo plano la limitación del poder y eleva los derechos humanos. Una metodología, porque sostiene que los principios constitucionales y los derechos fundamentales son un puente entre derecho y moral. Y es una teoría porque al abandonar el estatalismo y el legicentrismo y el formalismo que se aplicaba para interpretar, adopta un método no solo descriptivo de la norma constitucional, sino también axiológico. Por su singular importancia, conviene recalcar que el neoconstitucionalismo concibe al juez y a la autoridad como actores activos y críticos con su sistema jurídico, más allá del legalismo y de actitudes serviles frente a la ley. Ahora bien, esto no significa que el neoconstitucionalismo se esté engañando. Sabe que los casos difíciles existen, al igual que la colisión entre principios contrapuestos, reconoce esas circunstancias y por tanto obliga al juzgador y a toda autoridad a una argumentación suficiente que justifique las decisiones que vayan a tomar.
es que, contrario a lo que predican los poderes que resultan controlados por la Constitución, la discrecionalidad judicial es controlada no con una herramienta falsa e inadecuada para aplicar a todos los casos, sino con argumentos diferentes que significan un mayor esfuerzo justificatorio, como es el caso del uso del principio de proporcionalidad, la ponderación, la razonabilidad, de suerte que no se puede desconocer el papel de la moral y el derecho, como dice un autor de la Estatura de Santiago Sastre, ya que es innegable que la presencia de principios y derechos en la Constitución ha supuesto la plasmación jurídica de pautas que tienen indudablemente un carácter moral. Así como sostiene el filósofo alemán Hugo Habermas, la moral ha emigrado al derecho sin agotarse en el derecho positivo. Observen que, lejos de detenerme en conceptos helados y definiciones frías para tratar de explicar lo que debemos entender por constitución, he preferido cabalgar por la doctrina que nos ha enseñado y que nos enseña la Constitución en movimiento. Es decir, la Constitución que invade a todo el ordenamiento jurídico y marcando así las pautas de un Estado pensado en el respeto de la dignidad humana. He hablado más del Estado constitucional de derecho o neoconstitucionalismo, que es lo mismo que preferirse a la utilidad de importancia del texto constitucional como herramienta para garantizar y preservar derechos como mecanismo para limitar el ejercicio del poder. La relevancia de este foro lo que me obliga a hablar de neoconstitucionalismo, radica acuñar la ideología en la vinculación e independencia entre los derechos humanos, el control constitucional y el Estado constitucional de derecho, cuya finalidad es el bienestar del ser humano, atendiendo a su dignidad de persona, caracterizado por identificar un tipo de justicia que pondere y evalúe los dos extremos sujetos a la Constitución. Por un lado, los derechos fundamentales, y por el otro, el límite constitucional del poder y de las facultades de las autoridades. Yo me refiero aquí a la justicia constitucional orientada a lograr el nuevo equilibrio entre el poder y los derechos humanos a través de lo que tantas veces hemos repetido, el denominado Estado constitucional de derecho. De la misma forma que en las constituciones actuales, el legislador aparece dotado de competencia constitucional para desarrollar, configurar y restringir los derechos fundamentales, y queda habilitada la jurisdicción para realizar su control sobre la legislación. Veamos. ¿Qué es lo que ciertamente quiero decir? En el Estado liberal, el juez estaba supeditado a las decisiones del legislador. La tensión juez-democracia era casi inexistente, puesto que la democracia deliberativa y representativa se exhibía como poder ilimitado. Pero en verdad, con la doctrina clásica de división de poderes, idea desarrollada principalmente por Montesquieu, se plantea en forma embrionaria que los órganos del Estado tienen que limitarse mutuamente con el fin de evitar la concentración del poder en un solo órgano. Basta recordar el artículo 16 de la Declaración Marca de la Revolución Francesa, que reza que toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Por igual, lleva sentido rememorizar en este momento al federalista número 78, donde Alexander Hamilton defendía el control de constitucionalidad contra aquellas voces que criticaban que los jueces impugnaran la validez de las leyes. Es así que ante la pregunta de cómo pueden los jueces tener la capacidad de revertir las decisiones tomadas por el poder legislativo, con mucha firmeza y propiedad, con mucha agudeza, el propio a Hamilton se le atribuye decir que ningún acto legislativo contrario a la Constitución y a los intereses del pueblo puede ser válido.
Y es que negar la validez de una norma legislativa no significa la superioridad de los jueces sobre los legisladores. Negar la validez normativa significa preservar la voluntad soberana del pueblo contra la usurpación del poder. No en vano, señores, después de la Segunda Guerra Mundial y con el surgimiento de los derechos fundamentales, la función judicial adquiere dimensiones especiales en la consolidación y protección de los derechos fundamentales. Son analizados e interpretados en su validez, no solo formalmente, sino también en su dimensión sustancial, esfera de lo decidible y de lo indecible para el legislador. Surgen como límites a las actuaciones de los poderes públicos, fungen como control mayoritario a los abusos del poder, legitiman o deslegitiman los estados de derecho y como tal es una gran herramienta para la vida en sociedad. De allí que en algunos autores se oye acuñar la famosa frase: no todo estado democrático es un estado de derecho, o no todo estado que diga ser democrático es un estado de derecho, ni todo estado que diga ser de derecho es un estado democrático. En resumen, constitucionales son aquellos sistemas donde existe una constitución democrática de tipo racional normativa que establece auténticos límites jurídicos al ejercicio del poder para garantizar o garantía de las libertades públicas y derechos de los individuos y que tienen carácter normativos. Luego de esto, en función a la proyección que ello tiene sobre los derechos fundamentales, serían características del constitucionalismo contemporáneo, tal y como se ha dicho. En primer lugar, la Constitución como auténtica norma jurídica. No se trata de una simple carta política, de suerte que esta categoría normativa es lo que comporta cambios profundos en la forma de concebir el derecho y las instituciones jurídicas, especialmente la manera de conceptualizar y de articular las relaciones entre legislación y jurisdicción. En segundo lugar, es norma suprema, esto es jerárquicamente superior al resto del ordenamiento jurídico, pues proviene de un poder con legitimidad cualificada, la del constituyente, y desde el punto de vista material es la norma fundamental. En tercer orden, la inmediación constitucional que la hace accesible directamente a todos los operadores, no solo al legislador, que podríamos decir que es lo que conocemos como aplicación directa o eficacia constitucional, en cuyo caso el texto puede ser invocado en cualquier circunstancia y debe ser inexcusablemente aplicado. Como cuarto, este texto está integrado por valores, principios, derechos fundamentales y directrices para los poderes públicos. En el paradigma que he venido explicando dentro del contenido de la Constitución, los derechos fundamentales son la pieza esencial. Esto es, uno de los rasgos que mejor define al Estado constitucional es la orientación del Estado hacia la protección de los derechos al margen o por encima de la ley. Pues no se trata de la eficacia de los derechos en la medida y en los términos marcados por la ley, sino de la eficacia de los derechos en la medida y en los términos que son marcados por la Constitución. En voz de Luigi Ferrajoli, a quien he citado previamente, estamos ante aquellas expectativas o facultades de todos que definen las connotaciones sustanciales de la democracia y que están constitucionalmente sustraídas al arbitrio de las mayorías como límites o vínculos insalvables de las decisiones de los gobiernos. Esto implica que en el modelo del Estado constitucional, el derecho y el poder encuentran su legitimidad en un presupuesto de orden externo que no es sino la persona como valor y la primacía axiológica de este postulado sobre cualquier otro. A juicio del político y jurista hispano-argentino Gerardo Pisarello, quien es profesor de la Escuela de la Universidad de Barcelona,
Los derechos existen para maximizar la autonomía de las personas y para minimizar el impacto de los poderes sobre sus vidas. Si la Constitución no sirve para eso, entonces será cualquier cosa menos una Constitución. Por eso, no me cansaré de repetir, he obviado ocupar su tiempo en definiciones frías acerca de lo que debemos entender por el texto constitucional para dedicar el momento en ver la Constitución en movimiento y procurar despertar en la concurrencia el llamado que he hecho de sentimiento de constitucionalidad. Debo agregar que en la terminología jurídica arraigada en los países que han adoptado la fórmula de Estado constitucional, el caso de España y en algunos otros países europeos como Alemania e Italia, la expresión derechos fundamentales designa los derechos garantizados por la Constitución. Debo destacar, sin embargo, que se trata solamente de un uso lingüístico establecido en algunos países, pues es preciso ir más allá de las palabras y abordar el problema conceptual. En eso, determinar si hay alguna diferencia relevante entre que la Declaración de Derechos haya sido aprobada mediante normas de rango constitucional o no, no ha estado fuera del debate. Ciertamente, el concreto régimen jurídico y en especial los mecanismos de protección de los derechos variarán según cuál sea el rango jerárquico de la norma en que estén reconocidos. Ahora bien, ello no autoriza a olvidar que se trata siempre de derechos tendentes a salvaguardar unos mismos valores que desde el punto de vista moral y político se consideran básicos. Como parte de ese debate, en su momento, esto dio lugar a la identificación de dos concepciones acerca de los derechos fundamentales, la norteamericana y la francesa. Una concepción de los derechos fundamentales norteamericana que parte de un registro constitucional de tales prerrogativas, en cuyo caso gozan de la supremacía reconocida a este instrumento normativo y por efecto del control jurisdiccional son exigibles en los tribunales del orden judicial. Frente a otra de raigambre francesa, donde la vigencia de los derechos fundamentales depende del espacio legislativo que puedan ocupar, donde podemos decir que las actividades del Parlamento escapan al control judicial, no obstante ser común a ambas concepciones la existencia en provecho del ser humano de los derechos naturales que resultan así innatos e inalienables por su condición de persona. Pero también podemos hablar de una concepción latinoamericana que se caracteriza por los criterios importados que históricamente le han acompañado. Así, hemos tenido una visión de estos derechos que a través de los años favoreció el interés colectivo por el interés individual, por encima del interés individual. Esto indefectiblemente asociado a la influencia de la Constitución Española de 1812, conocida como la Constitución de Cádiz, que por efecto de la colonización sentó tradiciones heredadas de la sociedad española de la época, orientada a proteger los intereses de los cuerpos corporativos que la integraban, tales como la familia, también la iglesia, en cuyo escenario los derechos no eran más que privilegios que concedían o clausuraba la corona. Los derechos existían conforme a la voluntad de la monarquía. En el caso dominicano, tal concepción reconoce desde la Constitución la protección de los derechos fundamentales como una función esencial del Estado, aunque, y de ello lamento no martillar con mayor amplitud, a cambio de que sea respetado su contenido esencial, deja abierta la regulación del ejercicio de estas prerrogativas en manos del legislador. Pero gozan de jerarquía constitucional, por lo tanto, controlable en el sentido desde los órganos judiciales y a la ventaja que tenemos ya un tribunal constitucional. Este espacio aquí es propicio para volver a evocar palabras del maestro Luigi Ferrajoli, a quien he señalado como un distinguido filósofo del derecho italiano y cuyas reflexiones he evocado múltiples veces en esta noche. Para este pensador,
él ha colocado sobre la mesa una definición un tanto original y refinada de la idea de derechos fundamentales. Según este jurista, derechos fundamentales serían aquellos derechos que en un ordenamiento dado se reconocen a todas las personas o en su caso solo a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo. Se trataría de derechos inherentes a la condición de persona o de ciudadano, tal como esta es concebida en dicho ordenamiento, y por eso mismo serían derechos universales en el sentido de que corresponden necesariamente a todos los miembros del grupo. Bajo este prisma, lo principal es que hay derechos que se reconocen efectivamente a todas las personas y a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo, siendo accesorio en cambio el modo en que están regulados y protegidos. Esta definición del pensador Ferrajoli presupone una concepción material de los derechos fundamentales, es decir, sobreentiende que lo verdaderamente peculiar de los derechos es su contenido. Frente a ello se alza la concepción formal de los derechos fundamentales, para la cual lo crucial no es su contenido, sino el rango de la norma que los reconoce. En la concepción formal, solo son derechos fundamentales aquellos que están declarados en normas constitucionales o al menos en normas de rango supralegal. La idea que subyace aquí es que lo verdaderamente característico de los derechos fundamentales es su resistencia frente a la ley ordinaria, o si se quiere, que vinculan a todos los poderes públicos, incluido el propio legislador democrático, lo que solo puede lograrse si se trata de derechos recogidos en norma de rango superior al de la ley. De esta forma, la concepción formal de los derechos fundamentales parece encontrar terreno fértil solo en ordenamientos provistos de constitución rígida y de control de constitucionalidad de las leyes, puesto que solo en esas condiciones es posible invocar derechos frente al legislador. Un análisis más amplio sobre el tema les permitirá observar que en ordenamientos de este tipo, como el nuestro, los derechos reconocidos en normas de rango constitucional tienden a coincidir con los derechos que en todo el constitucionalismo contemporáneo se reputan como necesariamente universales. En otras palabras, la concepción formal y la concepción material no son forzosamente incompatibles. Lo que suele ocurrir allí donde impera una concepción formal es sencillamente que se dota de mayor resistencia y mejor protección a los derechos generalmente calificados como fundamentales según la concepción material. Sin embargo, la concordancia entre estas concepciones formal y material de los derechos fundamentales no es necesaria, pues a veces se declaran mediante normas de rango constitucional derechos que nada tienen que ver con los valores básicos del constitucionalismo contemporáneo. Baste pensar en el célebre ejemplo del derecho a llevar armas que reconoce la enmienda segunda de la Constitución de los Estados Unidos. En conclusión, hay dos posibles concepciones de los derechos fundamentales, no necesariamente incompatibles entre sí. Como se ha apuntado, la concepción formal pone el acento en que la máxima fortaleza jurídica de los derechos se produce cuando son declarados a nivel constitucional y hay además vías para la aplicación jurisdiccional de la Constitución, y la concepción material, por su parte, insiste en que regímenes jurídicos distintos no dan forzosamente a realidades diferentes. Una vez hemos abordado los posibles modos de entender la expresión derechos fundamentales, es preciso distinguirla de otras próximas que también suelen aparecer en relación con las declaraciones de derechos. Tales principalmente son derechos humanos, libertades públicas, derechos públicos subjetivos y derechos de la personalidad. En paralelo al uso de diversas y en muchos casos incorrectas expresiones para tratar de identificar los derechos fundamentales,
De estos derechos se han hecho múltiples clasificaciones, pero esta variedad es más aparente que real, pues suele incidir más sobre las preferencias terminológicas del autor correspondiente que sobre los criterios tipológicos. Casi todas las clasificaciones al uso, en el fondo, se basan en un criterio funcional o bien en un criterio estructural. Por su función, los derechos fundamentales pueden ser clasificados en tres grandes grupos. Tarea muy asociada a la evolución histórica de las declaraciones de derechos, y esto me permite martillar y decir que hablo de derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Por los primeros, derechos civiles, miramos hacia aquellos que tienen como finalidad garantizar determinados ámbitos de libertad, en la actuación o en la autonomía, en los que el Estado no debe interferir. Los derechos políticos, por su lado, son aquellos que tienen como finalidad garantizar la gestión democrática de los asuntos públicos. En tanto que por derechos sociales definimos aquellos que tienen como finalidad garantizar unas condiciones de vida digna. A todo esto, modelo que sigue nuestra Constitución, han sido añadidos los llamados derechos colectivos, lo que me permite martillar que cada uno de estos grupos de derechos responde respectivamente a las exigencias del Estado de Derecho, del Estado democrático y del Estado social. Por su estructura, en cambio, los derechos fundamentales se clasifican según la naturaleza de la facultad que otorgan a su titular. Así, se suelen señalar los derechos de defensa que facultan a exigir la no interferencia, derechos de participación que facultan a realizar actos con relevancia pública y derechos de prestación que facultan a reclamar un bienestar. Me dice mi internet que está lento. Yo espero que ustedes me estén oyendo. En todo eso... Magistrado, si usted quiere, puede apagar la cámara. Esto le va a potenciar el ancho de banda suyo. Ok, pero ustedes me están escuchando sin problema. Sí, le estamos Perfecto. escuchando muy bien, magistrado. En todo eso, las funciones de los derechos fundamentales, que básicamente son dos, han ocupado su espacio en dos estudios. Se habla de una función de protección y una función de legitimación. La función de protección es la más evidente y sin duda prioritaria. Los derechos fundamentales nacieron precisamente como instrumentos de salvaguardia del individuo frente a los poderes públicos. Aquí es importante resaltar que cuando se dice que los derechos fundamentales protegen a los poderes públicos, se hace referencia a todos los poderes públicos, cualquiera que sea su naturaleza, legislativa, ejecutiva, judicial, extrapoder, también a todos los poderes públicos, cualquiera que sea su nivel, sea estatal o sea municipal. Es que la plenitud de la función protectora no solo se alcanza cuando los derechos fundamentales vinculan al legislador, pues la función de protección que cumplen los derechos fundamentales consiste también en limitar la actividad administrativa y la jurisdiccional. Además, los derechos fundamentales también cumplen su función de protección en la medida en que inspiran el funcionamiento general de todo el ordenamiento jurídico, creando un ambiente respetuoso con ellos. De su lado, la función legitimadora consiste en que los derechos fundamentales operan como criterios para distinguir lo justo de lo injusto. Y ello tanto respecto de actuaciones políticas concretas como de cada Estado, o más en general, organización política en todo su conjunto. No sobra decir que esta función de legitimación ha estado siempre presente en las declaraciones de derechos. Recuérdese que el constitucionalismo siempre se ha basado en la idea de que el Estado solo debe existir en última instancia para proteger derechos fundamentales. No otra cosa subyace al artículo 5 constitucional cuando declara a la dignidad humana como fundamento de la Constitución, misma que en el preámbulo aparece como valor de todo el ordenamiento jurídico. Es sencillo.
Sin respeto por los derechos fundamentales, no puede haber democracia constitucional, ni tampoco siquiera concordia civil. Observemos que en los últimos tiempos, esta función legitimadora de los derechos fundamentales se ha visto notablemente acentuada, sobre todo en el plano internacional. Esto significa, por ejemplo, que frente a la tradicional regla de la no injerencia en los asuntos internos de los estados, se va abriendo paso la doctrina de la intervención humanitaria, precisamente para hacer frente a situaciones de violación masiva de los derechos humanos. Ahora bien, el reloj que delimita nuestra participación no ha dejado de correr y cada aspecto cuenta como para pasar la noche. Pero debo soltar una y tomar otro, pues solo así podríamos sumariamente provocar ese sentimiento constitucional que debe bordear todo estudio sobre derechos fundamentales y sobre constitución. En eso creo propicia la ocasión para martillar lo relativo a la estructura de las normas sobre derechos fundamentales. Es que un rasgo peculiar de los derechos fundamentales es que muy a menudo tienen una formulación normativa abierta. Ciertamente que haya normas con textura abierta es algo que ocurre en todos los sectores del ordenamiento, pero en materia de derechos fundamentales es mucho más frecuente hasta el punto de resultar incluso normal. Por expresarlo con propiedad, las normas que declaran derechos fundamentales suelen tener una estructura principial. De ahí derivan las mayores dificultades de interpretación y también las dificultades de aplicación de los derechos fundamentales. Según una distinción ya clásica, cuya elaboración más acabada se debe al jurista alemán Robert Alexy, las normas jurídicas pueden, por su estructura, presentarse como reglas o como principios. Las reglas responden a la idea tradicional de norma jurídica como enunciado que consta de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Un ejemplo que se ha traducido en denominador común en cualquier trabajo sobre la materia para explicar la estructura de regla, viene expresado en la fórmula normativa: quien roba a otro debe ser condenado a prisión. Los principios, en cambio, serían mandatos de optimización de un determinado valor o bien jurídico. Es decir, son normas que ordenan que el valor o bien jurídico por ellas contemplado sea realizado en la mayor medida posible. Por ejemplo, la norma "las obligaciones contractuales deben cumplirse con arreglo a la buena fe" tiene una estructura de principio. Observen que aquí ya no hay un supuesto de hecho en sentido técnico, pues no hay una definición mínimamente precisa de un tipo de situación en que pueden hallarse personas y cosas. Y tampoco hay una consecuencia jurídica propiamente dicha, pues la norma no establece con claridad qué debe hacerse para suponer que una persona ha actuado de buena fe. A todo esto vale decir que la distinción no es vana. Su interés radica en que la técnica de aplicación de los principios es distinta de la técnica de aplicación de las reglas. Estas últimas se aplican según la conocida técnica de la subsunción, consistente en determinar si un determinado caso real encaja o no dentro del supuesto de hecho. Dicho en términos más generales, tratándose de reglas, debe aplicarse la consecuencia jurídica si se da el supuesto de hecho, y por consiguiente la operación aplicativa se plantea en términos de sí o no. Por el contrario, la aplicación de los principios se realiza mediante la técnica de la ponderación, que no se plantea en términos de sí o no, sino más bien de más o menos. Se trata de optimizar el valor o bien jurídico y por ello de darle la máxima efectividad posible, habida cuenta de las circunstancias del caso. Baste pues con señalar que si hay un rasgo peculiar del razonamiento jurídico en materia de derechos fundamentales, es precisamente que, dada la abundancia de normas con estructura de principios, la técnica de aplicación predominante no es la subsunción, como ocurre en casi todos los sectores,
sino la ponderación, como ya me he permitido repetir. Conviene en todo caso tener presente que las normas con estructura de principios se caracterizan por su vaguedad, es decir, su extensión no está bien delimitada o, si se prefiere, no es claro hasta dónde llega el ámbito de la realidad que regula. Sin embargo, oído a lo que voy a señalar, la vaguedad no es lo mismo que la ambigüedad. Esta última, entiéndase la ambigüedad, no hace referencia a la extensión, sino al significado mismo de los términos. Por ejemplo, la palabra banco es ambigua porque puede significar tanto un asiento como una institución financiera. Pero una vez determinado por el contexto, si se hace referencia a una u otra cosa, no será particularmente difícil identificar cuando se está en presencia de un banco, sea del orden financiero o sea de los que sirve para descansar. La expresión buena fe, en cambio, no es ambigua. Esta expresión designa una realidad básicamente unitaria, pero es vaga porque a menudo resulta muy difícil determinar si un comportamiento concreto es lo suficientemente leal como para respetar lo que debemos entender por la exigencia de la buena fe. La importancia de esto en el tema radica en que la vaguedad es frecuente en las normas constitucionales y en particular en las que consagran derechos fundamentales. Suele decirse que estas normas tienen una textura abierta, pero en contra de lo que puede parecer a primera vista, esta vaguedad de las normas sobre derechos fundamentales no es necesariamente un defecto. Existen argumentos de peso a su favor. Como ha mostrado el profesor Víctor Ferreres de la Universidad de Barcelona, la vaguedad o textura abierta de muchas normas sobre derechos fundamentales es fisiológica, habida cuenta de la función que deben cumplir en el ordenamiento. Y ello por dos razones, señala el maestro. La primera es que si no tuvieran una textura abierta, los derechos fundamentales vivirían bajo la tiranía del pasado, sin poder dar respuesta a nuevas exigencias sociales de libertad y nuevas exigencias sociales de la autonomía del individuo. La otra razón, aún más importante, es que los derechos fundamentales protegen valores o bienes jurídicos sobre cuyo significado no siempre existe un consenso generalizado. Y en una sociedad pluralista es normal que así sea. Piénsese a modo de ejemplo que valores tales como la vida humana o la intimidad de las personas son frecuentemente objeto de vivas controversias. Así, con frecuencia, solo mediante una formulación deliberadamente vaga es posible que los derechos fundamentales se adapten a la cambiante realidad social y al pluralismo ideológico sin necesidad de reabrir constantemente el debate sobre los valores básicos en que se apoya la democracia constitucional. Pero si importante es pasear por la noción de derechos fundamentales, su clasificación, estructura y función, no menos trascendente es el tema de la interpretación de estos derechos, sobre todo que la formulación de los derechos fundamentales como principios da lugar a problemas específicos en sede de interpretación. Cuando se trata de reglas, en cambio, la interpretación en materia de derechos fundamentales no suscita peculiaridades dignas de mención. Pueden seguirse los métodos hermenéuticos establecidos y que conocemos hasta la saciedad. Ello no excluye, por supuesto, que también respecto de aquellos derechos fundamentales que están formulados como reglas, puedan surgir casos difíciles que exigen un especial esfuerzo interpretativo, ya que cuando se trata de principios, que es lo más frecuente, se multiplican las dificultades interpretativas y sobre todo los métodos hermenéuticos establecidos, el literal, el histórico, sistemático, teleológico, se muestran muchas veces insuficientes. La dificultad principal deriva de que se trata de derechos fundamentales formulados como principios y los principios son, como venimos afirmando,
mandatos de optimización o de determinados valores o bienes jurídicos cuyo desarrollo descansa en la idea del pluralismo ideológico. En esto debemos tomar en cuenta que los derechos bajo comentario despliegan su máxima utilidad en la protección de todo tipo de disidentes y marginales, mientras que quienes se comportan según la pauta mayoritaria rara vez invocan un derecho fundamental. Los que se comportan dentro de la práctica contramayoritaria recurrentemente están bajo la sombrilla de un derecho fundamental. Este sentido antimayoritario de los derechos fundamentales no debe ocultar, sin embargo, que a veces los cambios profundos en las convicciones morales de la sociedad pueden servir de argumento para redefinir el contenido y también para redefinir el alcance de tales derechos. Sin embargo, el recurso a la argumentación moral debe ser realista y respetuoso con las exigencias de la democracia. Esto significa que no es lo mismo pensar que decidir y por tanto deben rechazarse aquellas interpretaciones que, aun estando avaladas por argumentos de filosofía política y moral, conduzcan a soluciones poco viables o irrazonablemente. Y sobre todo ello significa que la apertura a la filosofía política y moral no puede servir de pretexto para subvertir el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. A todo esto se impone agregar que la apertura a la filosofía política y también a la filosofía moral en materia de interpretación de derechos fundamentales ha de ser respetuosa con el texto interpretado y coherente con la tradición y con el texto de la Carta Constitucional de que se trate. Esta observación es importante porque, como se ha visto, los derechos fundamentales tienden a la universalización y por consiguiente existe también la tendencia a entender que su contenido debe ser el mismo en cualquier lugar. De ahí que, al afirmar que la interpretación debe tomar en consideración la tradición y el contexto, no implica negar la universalidad de los principales derechos, sino que significa que allí donde el contenido de un derecho fundamental no es claro, debe preferirse aquella interpretación que resulte más acorde con el conjunto del sistema constitucional de que se trate. Este es el llamado de concordancia práctica, ampliamente estudiado por juristas como Conrad Hesse y Carlos Nino, para quienes las normas constitucionales forman un todo, por lo que deben ser interpretadas y aplicadas del modo más acorde para el correcto funcionamiento del sistema en su conjunto. Si se prefiere, esta idea podría ser expresada diciendo que, si bien en un momento histórico, dado los grandes postulados del constitucionalismo, incluido el catálogo y el significado básico de los principales derechos fundamentales, tienen vocación universal y por ello son los mismos en cualquier parte, pueden existir importantes diferencias de detalle de un ordenamiento a otro. Si no fuera así, no sería necesario que cada país se dotara de su propio texto constitucional, ni que los países de una misma área acordaran tratados sobre derechos humanos, sino que cabría resolver los mismos acordando todo sobre derechos humanos, resolver los problemas jurídicos mediante una referencia genérica a grandes doctrinas, y la experiencia demuestra que eso no es factible. En último lugar, y con esto pretendo cerrar, hay que poner en relieve la extraordinaria importancia que para la interpretación en materia de derechos fundamentales tiene la jurisprudencia. Esta deriva, como es obvio, de derechos fundamentales, tiene la estructura principal de las normas con que debe operar la jurisprudencia, cumple un papel determinante a la hora de encauzar la utilización de conceptos y argumentos morales, ya que precisamente por intermediación de la jurisprudencia esos conceptos y argumentos de origen extrajurídico se juridifican. De suerte que es la obra de los órganos judiciales, sobre todo aquellos órganos supremos competentes en la materia, entre nosotros el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana,
la que va progresivamente rellenando los huecos existentes en la textura abierta de las normas sobre derechos fundamentales. Por esto, más que ningún otro sector del ordenamiento, los derechos fundamentales constituyen un auténtico derecho jurisprudencial. Es precisamente la jurisprudencia la que completa el enunciado, a menudo lapidario, de las declaraciones de derechos, dotándolas de concreción y también dotándolas de certidumbre. ¿Qué me queda por decir? Yo creo que de todo, pero el tiempo y el programa no me permiten más. Por eso, después de haber recibido el honor de su atención, solo me resta dejar inequívocamente expresada mi gratitud a los organizadores por la invitación y a ustedes por la inmerecida consideración de acompañarme durante todo este trayecto. Muchas gracias.